y ya estamos aquí al lado de los dos autores de este famoso libro. Bueno, ya yo he oído comentarios maravillosos del libro, así que por eso yo les digo que es famoso. ¿Qué tal? ¿Cómo está Amancio Enrique? Feliz, estoy contento de estar en tan buena compañía, estar al lado de dos maestros. Pero a mí no me gusta mucho eso de maestro, como sabes, yo soy más bien de esos que me gusta ser estudiante. ¿Eh? ¿Y cómo está Bueno, Carlos? pero justamente leía que para poder ser maestro hay que ser un permanente estudiante. Y a la verdad que el título te lo otorga el otro, no te lo Sí, otorgas es tú. cierto, por eso Yo yo decidí no lo otorgarte uso. el título de Dejo maestro. que mis amigos me llamen como ellos les dé la gana, ¿verdad? Como dice Carlos, en un momento determinado la gente te trata como tú quieres que te traten. Bueno, aquí, ahí vamos viendo. ¿Cómo está Bien. Carlito? ¿Cómo te va? Muy bien, Adrián, igual que dice Amancio, muy contento de estar aquí hoy en contacto contigo en esta conversación, que es sabroso, con mi gran amigo Amancio. Pues bueno, la verdad que aquí vernos los tres me trae una gran cantidad de recuerdos, de aprendizajes, de experiencias. Qué grato este reencuentro. Gracias, Adrián, por hacerlo posible. Bueno, el día de hoy decidí hacer algo poco común, que es hacernos esta sesión de Zoom sin invitar gente para que viniera, para que conversáramos los tres sin interrupciones. Y estoy haciendo la transmisión por vía de mi cuenta de Facebook y luego la grabación de YouTube quedará en manos de los tres para promoverla por nuestras redes y bueno, espero que la gente le interese. Pero quise que la reunión fuera una reunión íntima. Por más que estos invitados, como sabes, las redes no permiten la intimidad. Cuando ya sales a una de las redes ya dejó de ser tan privado, pero bueno, son los costos del, de la nueva vida, ¿verdad? De la nueva situación. Por cierto, que estaba escuchando que se calcula que cualquier cosa que se diga en términos digitales en este momento quedará para la eternidad. Yo no sé si eso será cierto, porque la eternidad, pues todavía no me han notificado nadie de allá de la eternidad qué es lo que ha pasado, pero sí me parece lógico pensar que todo lo que quede registrado digitalmente de alguna manera queda como bastante permanente. Y, y una de las cosas que a mí me gusta en la permanencia es la amistad. Entonces, como esta es una reunión de amigos, yo me gustaría que me comenten cuál fue su experiencia al hacer un libro entre amigos. Bueno, yo te podría decir que lo primero que creo que prevaleció para poder hacer un libro es que Carlos y yo tenemos una buena amistad. Y a partir de allí las cosas se pueden dar. A mi padre, que bien conociste, Adrián, él decía una frase que no era de él, era de Y que alguien. conozco, porque todavía lo conozco. Sí. Él tenía una frase que repetía de alguien, que no recuerdo su autor, que decía que de los negocios salgan amistades, pero que de las amistades no salgan los negocios. ¿Okay? Fíjate que yo juzgo hoy que ahí quien escribió la frase y mi papá estaban equivocados, porque yo he tenido la oportunidad de hacer negocios con amigos y salir muy bien. Así que para mí la amistad nunca fue un elemento que negara la posibilidad de hacer cosas. Por contrario, creo que es el estímulo que yo tenía para crear cosas con mis amigos y es lo que suelo hacer. Y así pasó con el libro. Yo creo que el libro es un espacio para reafirmar la amistad entre Carlos y yo, para unirnos más, para encontrarnos en las cosas que nos gustaban y las que no nos gustaban, en tener conversaciones maduras en términos de desacuerdos, pero con la madurez para entender que era parte del proceso y que no era un elemento sustancial.
desde cosas muy profundas hasta cosas muy banales, ¿no? En mi caso, Adrián, la verdad que un momentico, ¿qué es eso de banales? No entendí muy bien. Bueno, de banana. Te puedo decir como que, ¿quién va en la solapa primero? ¿Carlos o Amancio? ¿Sabes? Y no fue traumático. Mira, por elementos comerciales, vamos a poner a Carlos. Va Carlos. No pasa nada. ¿Sabes? Cosas como esa o cosas como un tema que yo decía, no, ni de vaina, se lo traje yo y bajo mi nombre, ¿sabes? No, 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 no. Y Carlos, bueno, negociando y vendiendo, y tú sabes, pero bueno, y si buscas otro. No, papá. ¿Sabes? Cosas como esa. Eso ocurrió y aquí seguimos vivos los dos. Pero fíjate que para mí no me parece banal. Eso no me parece banal, me parece importante. Fíjate, si yo hubiera escrito un libro como cualquiera de ustedes dos, yo habría forzado que cualquiera de los dos saliera en la solapa de primero, porque a mí creo que eso me incomodaría a mí, por más que por temas comerciales, lo que quieran. Supóngase que tuviera el cartel comercial más grande fuera yo, no me sentiría tan cómodo poniéndome de primero. Pero bueno, escuchemos a ver qué nos dice Carlos respecto a esta pregunta que le hice hoy. Claro, y además que fue banal porque al final no hubo solapas, así que no hubo ningún problema y no hubo ningún impacto. Cuando yo estaba escuchando tu pregunta, recordé aquellos de tantos ejercicios que hacíamos en vivenciales, en donde, por ejemplo, te ponías tú en un lugar alto, te lanzabas hacia atrás y la gente te agarraba. Entonces te sostenía, no permitía que te cayeras. Y ahí los que hemos vivido esa experiencia, todos hemos sentido una sensación muy grata, o sea, esa sensación de confianza, de agrado, de conexión. Y esta experiencia con Amancio, estos 2 años fue, oye, una tirada al vacío, si se puede permitir esa palabra o esa expresión, en donde me sentía a gusto de las decisiones que tomábamos, de las conversaciones, obviamente hay cosas que son para mí muy importantes y otras que son nada importantes. Para Amancio hay cosas que son demasiado importantes y no. Y entonces cada uno tiene su escalera, la famosa escalera de conversaciones difíciles, y el encontrarse, el conversar, y sobre todo, fueron 2 años, yo creo que la palabra más importante es de confianza, de trabajar con alguien que te apetece trabajar, con alguien con el cual tú sientes que estás creciendo, que estás aprendiendo y sobre todo que la estás pasando muy bien. O sea, a pesar del estrés que hubo de fechas retrasadas, de compromisos no cumplidos en algunos casos y tener que llamar a botón y una cantidad de cuestiones, pero al final hasta eso se disfrutó, porque había respeto, había mutuo respeto por cada quien y fue muy grato. La verdad que fue una experiencia de confianza, de reafirmar la amistad y valoro muchísimo que esto viene a ser como un nuevo ancla, una nueva ancla para que esta relación se mantenga con el tiempo, porque entonces ahora Amancio y yo estamos como de alguna manera obligados a llamarnos de vez en cuando, ver cómo está el libro, cómo están las ventas, qué podemos hacer, o sea, espectacular como experiencia, algo realmente increíble. Hay una frase que alguien me dijo alguna vez que dice que amistad que termina nunca fue amistad. Y yo esa frase la entendí desde el principio. Cuando alguien me pregunta que, oye, fulano de tal, él dice que él dejó de ser tu amigo. Entonces yo digo inmediatamente la frase, amistad que termina nunca fue amistad. Por lo general, yo no recuerdo haber terminado la amistad con nadie. Sé que hay gente que está molesta conmigo, con justa razón, algunos incluso. Pero yo lo que le recomiendo a cualquiera es que se cuide mucho de no terminar las amistades, porque cuando uno termina las amistades, hay cosas que quedan ahí que no permiten que desaparezca, ¿verdad? El tiempo hace que pasen cosas y de pronto vuelve a surgir
porque a mí me encanta cuando veo las cosas así destruidas totalmente y de pronto emerge un verdor de esas cenizas, de esas cosas que están allí. Pero quiero, quiero preguntarle, a ver, Carlos, ¿qué aprendiste tú del liderazgo ecléctico, de esa propuesta de Amancio? ¿Qué aprendiste tú? El aporte para Carlos Rosales más importante es que este proyecto significó una evolución a la propuesta inicial de personas compra personas. O sea, si yo después de todos estos años, de la cantidad de testimoniales, feedback que he recibido, ahora más que nunca estoy convencido de que las personas compran primero personas, de que la venta primero te tienes que vender tú. Llegó un momento en donde, recordando aquel libro famoso de La rebelión de la granja de George Orwell, donde decía todos los animales son iguales, y luego lo cambiaron y pusieron todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Yo me empecé a preguntar si eso pasaba también en el mundo de las ventas. Personas compran personas, pero habrá personas más iguales que otras. Y empecé a preguntarme qué es lo que puede hacer distinto, qué puedo hacer yo como vendedor para distinguirme, para hacer que la gente quiera tener algo conmigo, que se quiera conectar conmigo. Y fueron muchas cosas que empecé a barajear hasta que en una reunión fortuita, en una conversación de tantas que hemos tenido, Amancio y yo, oye, vi claramente que, por lo menos para mí, que ese era el ingrediente, que yo como vendedor, independientemente que tuviera o no gente a mi cargo, tenía que desarrollar esas competencias de liderazgo. Entonces, para mí, a grandes rasgos, lo que significó fue esa evolución de una propuesta, si se quiere, netamente relacional, de ese modelo tradicional relacional de las ventas en personas compra personas, a algo mucho más desafiante, o si se quiere más más asertivo, o su término en inglés, más challenger. Y ese challenger, ese extra, lo aportó ese concepto de liderazgo, y más específicamente al tema o al aporte de Amancio con su liderazgo ecléctico. Eso fue para mí lo más importante de este proyecto. Y tú, Amancio, ¿qué aprendiste de ventas al lado de Carlos en este proyecto? Mira, el aprendizaje en venta fue extraordinario en términos de ver cómo, y probablemente allí fue el capital que más sumé, cómo las herramientas de venta eh, nos llevan, nos invitan, y quizás desde la manera en que lo muestra Carlos, a la practicidad, a la aplicación directa e inmediata y con un efecto y con un resultado inmediato. Cosas que a mí me aportó muchísimo valor en términos del desarrollo del liderazgo, es decir, cómo los líderes pueden aplicar cosas que tienen un resultado que pueden ver de manera inmediata, pero además que puede impactar positivamente en su mirada y en su visión. Así que herramientas como la que están en el pilar número 2 del modelo de gestión, para definir el territorio y todo el camino que muestra Carlos, para mí fue una mirada así que, wow, o sea, como yo antes, solamente en los conceptos de liderazgo, no había visto que esto era tan práctico y tan directo. Además que de Carlos, una de las cosas que me ha gustado, probablemente en mi nivel de pensamiento abstracto, creo que aquí hacíamos una dupla buena. Carlos agarraba todo eso y lo convertía inmediatamente en practicidad para ahora. Y ahora me descubro como pensador, como escritor, como facilitador, mirando, es decir, cómo llevo esto tan abstracto a un elemento práctico. Inmediatamente vienen cosas que aprendí de Carlos. Hay a mí, como sabes, me encantan las tríadas, ¿verdad? Y creo que Carlos y tú también las comparten conmigo. Me encantan las tríadas. Hay una tríada que a mí me gusta mucho. ¿Qué voy a comenzar a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Y qué voy a continuar haciendo con base en lo aprendido? Y yo te pregunto a ti, Amancio,
¿qué vas a comenzar a hacer o qué has comenzado a hacer con base en lo que aprendiste de este proyecto del libro de Personas Compran Líderes? Líderes compran personas. Ya te cambié el nombre del libro, qué bárbaro. Personas compran líderes, ¿no? Estaba bien, lo dije de memoria. Sí. ¿Qué voy a comenzar a hacer? Y ya comencé a tener un plan de ventas mucho más profesional, un plan de ventas mucho más claro, que no lo tenía y que no lo había desarrollado, y que gracias a esta experiencia de este libro y a la experiencia de Carlos es lo que voy a comenzar a hacer. Dime una acción de ese plan de ventas que estás poniendo en marcha y que te está funcionando. El hecho del crear un CRM, así sea casero, muy claro, todo lo que está en el modelo de gestión, para mí ha sido significativo, porque además Carlos, como lo explicó cuando se fue a Panamá, yo no lo había hecho aquí en Chile, y eso me dio una claridad meridiana y lo estoy poniendo en práctica. De hecho, estoy desarrollando todo lo que es esas estrategias para el manejo de las ventas. Vamos a ver qué comenzó a hacer Carlos con base en lo que aprendió en el libro. Quizás el aprendizaje más importante o el más inmediato, o el que lo llevé más rápido, o estoy buscando llevarlo más rápido a la acción, es el cuarto pilar, que tiene que ver con la innovación. O sea, en ese pilar, en esas conversaciones, oye, entendí esa necesidad de mantenerse actualizado, de estar de alguna manera preguntándose qué cosas distintas voy a hacer, cómo puedo mejorar esto, qué cosas nuevas puedo integrar, ¿ok? Entonces, oye, he introducido el participar en varias conferencias TED de distintos temas muy diferentes al que yo estoy trabajando, y me ha servido mucho, y que lo reafirmé con esta experiencia, el caminar todos los días 1 hora, 1 hora y media, pero aprovechar y escuchar un audiolibro. Y es impresionante porque es algo que Amancio, bueno, también como tú, un amante del aprendizaje, un impulsador del aprendizaje, en cada resumen, en cada caminata de 90 minutos, saco una frase, saco algo que es impresionante, que al día siguiente lo utilizo en una conferencia, lo utilizo con un cliente, y eso para mí es innovar. Estoy introduciendo elementos nuevos, estoy buscando hacer cosas distintas en mi experiencia de aprendizaje, que digamos que impulsó o disparó esta necesidad que Amancio comenta en su liderazgo ecléctico del pilar de innovación, de innovar. El líder tiene que innovar. Yo entendí exactamente que el vendedor tiene que también tener un proceso de innovación continuo y real. ¿Y qué dejaste de hacer con base en lo aprendido? En mi caso, ¿qué yo pude haber dejado de hacer? Oye, de repente el perder el foco en tantas cosas que no debía tener. O sea, uno de los ejercicios o de las herramientas que Amancio y yo colocamos ahí que le estamos dando al lector, es, oye, una herramienta que te permita sacar lo esencial de lo banal, de lo que no es tan importante para las metas que tú tienes. Entonces, ese ejercicio de reacomodar, de ver efectivamente cuáles son esas prioridades, me han permitido, oye, desechar cosas que hacía, que me gustaban hacer porque estaba cómodo haciéndolas, pero que no aportaban valor a lo que yo quería estar, a lo que yo estaba apuntando. ¿Y tú, Amancio, qué dejaste de hacer? Fíjate que una de las cosas que yo creo que dejé de hacer tiene que ver con la duplicidad de imagen. Una de las cosas que me di cuenta en este proceso, y desde la mirada de las ventas y la mirada del liderazgo, es que tener tantas, no tantas, dos en este caso, marcas asociadas, donde Alianzas de Aprendizaje era una marca que terminaba siendo Amancio Ojeda, y que Amancio Ojeda era una marca que terminaba siendo también Amancio Ojeda. Esas cosas distorsionaban el concepto de ventas, incluso
distorsiona el concepto de liderazgo y entonces tuve que decidir y de hecho apagué la cuenta de Alianzas de Aprendizaje. Por un tiempo lo dejé como la estructura, Legal. legal, pero que definitivamente hoy, por razones de lo que aprendimos de branding personal en el libro, que está en el pilar número 1, por ser el inventario personal, lo que más me convenía estratégicamente en este momento era fortalecer mi marca personal. Y lo que dejé de hacer fue eso. ¿Qué pregunta le harías tú a Carlos hoy respecto al libro? ¿Qué cosa dejó por fuera que pudiéramos incluir? Una de las cosas, Amancio, y creo que tú y yo lo vimos, que parece mentira, pero dejamos por fuera, y eso hay que hacerlo en la siguiente edición, la pregunta que detonó todo esto, o por lo menos hacer la pregunta al final. La pregunta, Adrián, que detonó todo esto es cuando Amancio me pregunta, ok, Carlos, vamos a ver, tú eres un tipo que has leído, eres un tipo que has manejado equipo, ok, muy bien, defíneme en palabras concretas tu estilo de liderazgo. Y lo que pasa, y me ha pasado cada vez que yo comento eso a otras personas, es que me pasó lo que estoy viendo, que casi siempre veo. La gente empieza a dudar, a patinar. Y bueno, y ese da como, esa pregunta da pie a lo que Amancio introduce como liderazgo ecléctico. Nos faltó al final invitar, y de repente quizás en cada uno de los pilares, que la persona que fuera construyendo esa definición, que fuera, ok, viste el pilar número 1, ok, vete a tu definición y púlelo. Vamos al pilar número 2 y así, y al final haber dejado un recuadro para que la gente anotara esa definición final de lo que sería su estilo de liderazgo. Fíjate que está alineada tu respuesta a un comentario que le hacía yo a Mancio respecto a una parte del libro que se llama Pepitas de Oro, que yo juzgo que al ponerla al final del capítulo, antes de preguntarle al lector lo que había aprendido, influye en el lector para que vea el libro como ustedes lo vieron y no como él lo vio. En la próxima edición yo cambiaría el orden de eso, pusiera el cuestionario antes y después las pepitas de oro. A lo mejor algo así como las pepitas de oro que quizás pudiste encontrar, además de las que ya dijiste o algo por el estilo, cosa que me parece, pero fíjate lo que tú acabas de decir precisamente es eso, o sea, preguntarle al lector. A mí siempre me encanta que el autor le pregunte al lector, incluso le vaya preguntando durante toda la escritura del libro para irlo desafiando, usando tu estilo de vendedor challenger, ¿no? Desafiando al lector, o sea, que el lector en cada página consiga alguna razón para continuar el libro y recomendarlo y comentarlo con otro y hacerse preguntas y volverlo a leer y hacer que el libro sea vivo en sus manos. A ver, Amancio, contesta la misma pregunta que le hice a Carlos. ¿Qué faltó? Fíjate que yo creo que, aunque estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, porque lo habíamos conversado, probablemente hay aspectos del libro donde la explicación que doy yo sobre el concepto de Carlos o que da Carlos sobre el concepto pudieran parecer redundantes. Y en la mayoría no, en todos los casos estamos de acuerdo. Entonces, una de las cosas que yo incluiría es mostrar en qué parte de eso no estamos de acuerdo. Porque no creo que seamos tan infalibles como para que no estemos en acuerdo en todo. Y probablemente... O que sean tan falibles que los dos estén equivocados juntos, ¿no?
O también, ¿no? Más Entonces, probable. probablemente decir, mira, de esto, sí, yo estoy de acuerdo en esta parte, pero probablemente en esta parte no. ¿Ok? Y probablemente esa sería mi respuesta en ese sentido. Si el libro no se llamara Personas compran líderes, ¿qué otros nombres habían considerado para este La libro? verdad es que desde el día 1 se llamó Personas compran líderes. Entonces, De día cero, hagamos que el nombre Personas compran líderes sea un título que no pueden ponerle porque no lo pueden porque está registrado. ¿Cómo llamarían el libro? Ahí hubiera sido interesante, porque algo que mantuvimos en el libro, y es genuino, y yo creo que eso en todas nuestras conferencias que hemos hecho Amancio y yo, es, pues bueno, cada uno en su trinchera, por llamarlo así, aunque yo sé que las metáforas guerreras Sí, no, no es feliz no para son mí. de tu agrado, ¿ok? Pero el tema es que, bueno, vamos, utilizando la metáfora de Cervantes, de Saavedra, ¿ok? Con respecto al Quijote, donde nos muestra dos extremos, o sea, el Sancho y el Quijote, y que son como extremos y que al final se cruzan. Esa fue más o menos la misma historia en donde, oye, la posición de Amancio es que lo más importante para la vida personal y profesional es el liderazgo y para mí el tema de las ventas. Entonces, claro, hubiera sido interesante porque yo lo hubiera llamado oye, desarrolla tus ventas a través del liderazgo. O sea, qué podemos aprender los vendedores de los líderes? Pero yo no sé si ese título le hubiera gustado a Amancio y quizás Amancio hubiera dicho, bueno, desarrolla tu liderazgo aprendiendo a vender. ¿Ok? Habría que jugar con esos dos nombres porque efectivamente siempre Amancio y yo estuvimos claros de que queríamos hablarle no solamente a los vendedores, sino también queríamos hablarle a los líderes. Y por eso Amancio y yo, o sea, Amancio reconoce que en su rol como líder, ¿ok? Muchas veces le faltó herramientas para vender sus ideas, que solamente con el liderazgo no era suficiente, tenía que comunicarlas y venderlas. Y entender que yo no he logrado ventas porque no he mostrado un fuerte liderazgo o un liderazgo que mi cliente reconozca. Y ahí sí hubo algo interesante. O sea, para nosotros le estamos hablando a esas dos audiencias. El buscar un título que pusiera a uno primero que el otro, no sé, habría que negociar y buscar entonces cuál hubiera sido fíjate que yo el más escuché, cercano. yo escuché a Carlos y se me ocurrió una idea probablemente loca, probablemente ecléctica, ¿no? Pero yo pondría así como que Kiss y Guaco Sinfónico. Y te voy a ¿Cómo? decir por qué. Ajá. Kiss y Guaco Sinfónico. Y te voy a decir por qué. Porque aparte de las diferencias que tenemos en cuanto a la importancia que le damos, liderazgo y ventas, cada uno, una de las cosas que conseguimos, que en la que más nos distanciamos, es en los gustos musicales. Y Carlos es apasionadamente lleno de Kiss y yo efectivamente escucho Guaco con la cotidianidad, ¿no? En el diario, yo soy trópico. Y cada vez que nos sentamos, tuvimos varias sesiones de trabajo aquí en Santiago, cuando Carlos venía a facilitar, aprovechamos un día y nos veníamos a mi casa y trabajamos o en el hotel donde él estaba o en el salón de capacitación. Nos prestaron, por cierto, que mañana tengo una entrevista con Felipe en un coworking que nos prestaron, hicimos una actividad y ahí estuvimos trabajando, tuvimos actividades presenciales. Y la música era un elemento bueno, que nos distanciaba, que nos ponía en la distancia. Y cuando yo digo que es Guaco sinfónico, es porque hemos visto orquestas Guaco tocando sinfónico o Kiss tocados sinfónicamente. Y yo creo que eso es lo que finalmente terminó siendo. Dos aspectos que probablemente parecen muy lejanos y hay algo que en el medio, que es música, que es Sí. orquesta, que es instrumento, que es estudio, ¡pum!, los conecta y los hace sonar de una misma manera. Probablemente no sea el libro mejor titulado, pero es una metáfora que me viene, que nos representa quizás mucho, por lo menos como yo lo veo. En el mundo digital que viene, la gente no va a estar
vendiendo, van a estar comprando. Eso es una tendencia gigantesca. O sea, la gente está comprando y los vendedores son algoritmos. Y es bastante duro de decir porque incluso el volumen de venta por algoritmos es descomunal. Entonces hay toda una inteligencia digital que está ahí funcionando para vender y vender y vender y vender sin que haya gente, que hay inteligencia artificial haciendo el trabajo de vender. Lo que nunca va a pasar es que en la tendencia digital el liderazgo vaya a ser sustituido por la digitalización. O sea, es poco probable que la gente se deje liderar por las máquinas. Sí se puede hablar de muchas cosas que las máquinas van a hacer, pero creo que no va a haber un reconocimiento de un liderazgo de máquinas, por lo menos por los próximos miles de años. Quizás en el futuro, cuando el Homo sapiens cambie de estructura, pues podamos decir que hay una parte de nosotros que será máquina humana. ¿Cuál es la cualidad del liderazgo que ustedes juzgan va a ser la más importante después de la pandemia? De esta pandemia, ¿verdad? Para mí, innovación. Para mí el líder que innove, el líder que se adapte, el líder que esté constantemente adaptando y respondiendo y creando cosas, creo que ese es para mí la principal aprendizaje de toda esta situación que hemos vivido. Y yo lo vi desde, digamos que la respuesta es, la consecuencia es la innovación, pero probablemente el principio que parte en el liderazgo antes de la innovación, a mi entender, tiene que ver con el pilar número 3, que tiene que ver con el cambio de conducta, con el aprendizaje. Si no estás dispuesto a aprender y a cambiar de conducta, la innovación no va a llegar. Y yo creo que los líderes se van a caracterizar por tener una capacidad de aprender de manera importante. Y sobre todo, Amancio, enfocada. Eso me gusta. O sea, tenemos que aprender, pero ya no es aprender, por tener historia, por hacer una... No. Tengo un fin, tengo un reto y voy a aprender para ello. Y voy a buscar de alguna manera eso. Obviamente habrá que generar también otro tipo de aprendizaje para ver otro, pero tenemos que ser muy focalizados por el tema del negocio en que estamos y los cambios que están ocurriendo, a mi entender. Y creo que eso además apunta a lo que está haciendo la tendencia sobre la especialización de la especialización de la especialización. Es decir, ya no es solamente un especialista en aprendizaje acelerado, sino es que es un especialista en aprendizaje para niños, aprendizaje acelerado para niños con déficit de atención, y así vamos a poder profundizar. Y yo creo que allí es donde puede haber una marca importante de la presencia de los líderes en función de las referencias, incluso de lo que dice Carlos, en función, de lo que dice Adrián en función de las tendencias digitales, ¿ok? Que además me permito comentar que en el libro hay una entrevista como la tuya, Adrián, en el pilar número 1, que es inventario personal, de Carlos Jiménez, que nos habla de transformación digital. Y fíjate que yo creo que hoy es más pertinente que nunca esa entrevista. Hoy es más pertinente que cuando se la hicimos. Y yo la volví a leer hace pocos días en función de una entrevista como esta que me iban a hacer, y tenía que ver con esto, y la volví a leer y decía, wow, que atinado en este momento esa entrevista y ese documento que está allí reflejado en el libro. Fíjate, cuando analizamos la humanidad en este momento, la situación de la humanidad en algunos aspectos ha mejorado. Por ejemplo, la hambruna, ya por ejemplo, un país que tenía una famina absoluta, que era China, ya declara un país sin hambre. En general, el mundo en este momento, en el mundo en general, la gente no está muriendo de hambre. Eso es un hecho. Por otro lado, muchas de las pandemias, yo estaba viendo ayer, haciendo una revisión del tiempo
de generación de las vacunas desde el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta ahora, cuánto tiempo ha pasado desde que se genera una pandemia y se genera la vacuna, y el tiempo se ha ido acortando y la cantidad de gente infectada también cambió. Entonces, por ese lado. Pero por otro lado, también estoy viendo que la gente en general en el mundo está siendo cada vez más infeliz. Y esa infelicidad es una demostración de una ausencia de liderazgo correcto, de un liderazgo que lleve a la humanidad a ser cada vez eh, más, más humanidad, más gente, más feliz. Glenn Bartlett dice que el liderazgo es la capacidad de causar movimiento. Por lo tanto, el mundo entero, todos los casi 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta hoy tienen liderazgo. En algún momento la gente causa movimiento. Lo que pasa es que el liderazgo que estamos viendo no está conduciendo a la gente a que ese liderazgo lo usen a favor de tener una mejor vida. La mayoría de la gente no está viviendo una vida feliz. Eso es un hecho. ¿Qué felicidad le trae el libro a quien lo lee? Primero, y creo que es algo que yo he aprendido en estos días y desde, bueno, personas con personas hablaba de felicidad, pero ahora siguiendo el trabajo de Seligman, donde él dice que felicidad es una palabra demasiado comercial, demasiado mercadeo, ¿ok? Él habla más de bienestar. Yo creo que esa palabra es mucho más completa y a lo que hay que buscar, porque felicidad de repente nos da la idea de estar todo el tiempo sonriendo y sentirnos todo el tiempo chévere, ¿ok? Sino, yo creo que una palabra mucho más amplia y lo que buscamos en personas compra líder es que líderes es que la gente siente ese bienestar. Siento que el libro da herramientas, no se queda en lo etéreo, no se queda, ¿sabes qué, Adrián? Tienes que tener algo, tienes que hacer esto, oye, es chévere, tienes que adelgazar, Adrián, no, pero espérate, ¿cómo lo hago? En mis condiciones, con lo que tengo. Entonces, Amancio y yo dimos mucho ese foco a darte herramientas prácticas, más aún te pusimos el formato para que lo llevaras a cabo. Y eso es lo que estamos buscando, o sea, herramientas prácticas que aporten bienestar en lo que hagas, que te sientas bien, oye, ejerciendo tu liderazgo para convencer y para tener una mejor relación con tus hijos. Oye, que aprendas a desarrollar estrategias de ventas para llevarte mucho mejor con tus vecinos, porque al final, oye, es cierto, es una venta. Si yo quiero ahora, hay un movimiento aquí en el edificio donde yo vivo de cambiar la junta directiva, bueno, ahí hay un tema importante de liderazgo y hay un tema también de venta de ideas. Entonces yo creo que ese ha sido el aporte, el darte herramientas para que mejores 4 áreas fundamentales en tu vida, que son cada uno de los 4 pilares, que apostamos a que primero lo apliques en tu vida, te sientas bien con ellos y eso entonces va a afectar, por llamarlo de alguna manera, va a impactar en otros roles como es tu trabajo o tu relación en la sociedad en donde estás. Fíjate que ayer veía un documental sobre una chef norteamericana que se llama Cristina Tosi. Interesante porque ella crea el mundo de la leche, ¿no? ¿Ok? Pero es brillante porque ella estudió bajo 2 padres exitosos. Su mamá era contador público, su papá era funcionario público, y le exigían, y cuando llegaba con una mala nota le decían, epa, ningún tos sí es menos de 10. Somos A siempre. Ese era el nivel de exigencia que le pedían. Y ella empezó a responder a eso, pero cuando terminó la universidad, ella se dio cuenta que no era lo que le gustaba, que con eso no iba a hacer nada, y se mudó de una ciudad a Nueva York
y comenzó a trabajar en cocina. Y se convirtió, hoy es una chef reconocida mundialmente porque tiene unos postres extraordinarios, nada elaborados estéticamente, sino que ella dice la torta hay que verla por dentro, que tú la puedas apreciar. Hizo se llama pastel crack porque es adictivo y tiene una serie de elementos, ¿no? Es interesante. Yo pensando cuando veía el documental, yo decía, qué interesante sería que un estudiante universitario se consiga con el libro, se haga un inventario personal y en el formato de inventario personal se dé cuenta que lo que más le hace feliz o lo que más le genera bienestar, utilizando los dos términos que hemos utilizado, sea su hobby, porque ese era el hobby de ella, hornear. Pero la mamá le decía que hornear no es un trabajo, que eso es lo que haces cuando te queda tiempo, que hay que hacer un trabajo formal, oficial, ¿ok? Que para eso es que se le pagaron la universidad. Entonces, si ella hubiese conseguido este libro, si lo hubiésemos desarrollado, si lo hubiésemos llegado, y se da cuenta que lo que la hace feliz son sus hobbies, probablemente le hubiésemos ahorrado una cantidad de malestares, una cantidad de esfuerzos innecesarios, y se hubiese dedicado a la cocina y a hornear, que es lo que le generaba pasión. Yo creo que ese es el gran aporte que da el libro, la posibilidad de mirarte desde el inicio hasta el fin, de encontrarte contigo y además utilizar herramientas que pueden contribuir a tu liderazgo y a tu gestión de ventas. Cuando ves el libro y lees lo que dice aquí, personas compran líderes, nace de una necesidad de sus autores. Yo me pregunto entonces, ¿y cuál es la necesidad ya satisfecha en ti, Carlos, con el libro? De aportar. O sea, la necesidad de los autores es de aportar, de alguna manera, y eso es algo que también a Mancio se lo he escuchado mucho, de retribuir tantas cosas que hemos recibido. Yo creo que esa necesidad de aportar cosas nuevas, de aportar al bienestar de las personas. Yo siempre cuando me hacen esta pregunta me recuerdo la respuesta que dio un premio Nobel de literatura cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué escribes? Y él decía, bueno, para que la muerte no tenga la última palabra. Y eso me pareció grandioso, ¿no? Me pareció algo muy simple, pero con una profundidad muy grande. Y yo creo que es eso, hay un aporte de trascender, de aportar, y ese fue para mí esa necesidad satisfecha. Yo creo que mi gran necesidad, mi inicial necesidad, voy a ir a la primaria, es que probablemente me cansé de hacer cosas solo. Los tres sabemos, porque hemos estado en este mundo corporativo y de consultoría, que nuestro trabajo finalmente hay mucho trabajo individual, mucho trabajo solo. Terminamos con equipos muy pequeños, terminamos mostrando nuestras ideas a nosotros mismos, termina la sesión de facilitación, es verdad, terminamos entre abrazos, agradecimientos, bendiciones, y todo eso es maravilloso, y estoy seguro que los tres lo agradecemos y lo sentimos bien, pero luego, bueno, te vas al hotel, estás solo, luego cenas solo, luego... Entonces, probablemente hay muy poco trabajo en equipo. Entonces yo me cansé de hacer cosas solo y dije, bueno, vamos a hacer algo significativo con alguien. Vamos a aportar desde allí, pero con mi necesidad de hacer cosas con otros. Y coincidió con Carlos, luego de que además la necesidad de aprender, luego la necesidad de servir. Fíjate que estoy buscando ser tan coherente con esto de no querer solo, que ya mi tercer libro está próximo a salir y ya no lo hice a 4 manos, ya lo hice a 6 manos. Y está muy cerca y ojalá y lo puedan disfrutar y podamos tener una conversación y ya no seamos 3 aquí, sino que seamos 5. Fíjate que Carlos y yo somos amigos de una persona que escribió un libro que se llama Nunca Coma Solo. Y hay un autor que a mí me encanta
leer que dice que nada de lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerlo solo. Y yo, la verdad es que tengo la costumbre de que yo no como solo. Eso es un hecho. Yo prefiero no comer que comer solo. No es porque no lo disfrute la soledad, porque a mí me enseñó un cantante ruso, Denis Rousseau, un cantante griego, decía que nunca estoy solo, estoy con mi soledad. Por lo tanto, a mí me encanta la soledad, porque cuando estoy solo estoy con mi soledad. Pero por eso me encanta haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes en este contexto sobre lo que fue el parto de este libro, de este bebé. Personas compran líderes y qué cosa tan interesante ver cómo las palabras resuenan en mi mente como si las hubiéramos estado conversando durante años. Eso me encanta. Cuando leo el libro, pues me encanta que no consigo nada nuevo, porque lo interesante no es lo nuevo que consiga, sino lo nuevo en la manera en cómo están puestas las cosas juntas. La estructura de mezclar los dos intelectos hace que al leerlo ponga mi intelecto en funcionamiento y haga lo que tengo que hacer con base en lo que aprendo. Entonces ya les pregunté y contestaron lo que van a comenzar a hacer, lo que van a dejar hacer, pero ahora antes de irnos quiero que me digan qué van a continuar haciendo juntos. Ahora tenemos, y eso para mí es muy grato, porque ahora tenemos un nuevo proyecto. Y el proyecto es que el niño nació, perfecto, concebirlo es sabroso, fueron una convención, fueron unas conversaciones, eso fue muy sabroso, unos cafés, eso fue muy sabroso. Ya luego el parto, pues tuvo, mientras estaba en estado, pues ya la cosa había ciertos malestares, había cosas buenas, y el parto fue doloroso, definitivamente fue un parto doloroso, ¿ok? Porque no fue por cesárea, y chévere, tenemos al bebé. Ahora queda el proyecto, todos aquí somos padres, que es el proyecto de criarlo, de verlo crecer, de este reto que asumimos, porque yo me recuerdo cuando ya lo teníamos casi listo, oye Amancio, pero ¿por qué no esperamos a que esto pase y lo lanzamos para que podamos tener más cuestiones presenciales? Y Amancio ahí fue bastante tajante, decir, no, vamos precisamente porque ahorita es una forma distinta, vamos a lanzarlo, me pareció algo espectacular y fue un aprendizaje increíble. Ahora hay que buscar que el niño crezca. Desde mi mirada, obviamente, de vendedor y de empresario, que el libro produzca, ¿ok? La retribución que estamos buscando de la inversión que hicimos, tanto de dinero, que es muy importante, y de tiempo, y eso conlleva a reinventarnos. O sea, lo que hizo de Personas Compran Personas para que fuera hoy en día un bestseller con más de 75,000 ejemplares, no van a funcionar, no están funcionando para Personas Compran Líderes. Y eso es algo espectacular porque una conversación de revisar con Amancio hace una pregunta muy poderosa. ¿Qué cosa de lo que dijimos en el libro vamos a aplicar para potenciar la venta de este libro? Eso me pareció wow. O sea, qué evolución tan grande el poder, o sea, que el niño nos está llevando a aprender cosas distintas. Entonces, ahora vamos a seguir haciendo eso, más trabajo en equipo, más retarnos, más disciplina para poder, oye, hacer que esto llegue a la mayor cantidad de personas. Sí, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es manteniéndonos cerca, haciendo de esto un plan y no un suceso. Diría un buen amigo nuestro y que Adrián tú conoces bastante bien, a mí me encantan las experiencias de aprendizaje y no los sucesos de aprendizaje. Yo creo que nosotros tenemos que hacer de esto un proceso de aprendizaje, un proceso de ir aprendiendo, porque efectivamente ni lo que funcionó con Ponte en Acción ni lo que funcionó con Personas Compran Personas están funcionando, porque además estamos en un mundo totalmente diferente. Fíjate que una de las cosas que conversábamos y nos decíamos es que justamente estamos en el medio donde la gente se está debatiendo si el libro lo tiene que comprar de manera digital o lo tiene que comprar de manera impresa. Y
y probablemente en el nivel de la duda haya una dispersión. Y haya una no decisión sobre la compra o no. Y eso nos está desafiando de manera importante en función de qué hacemos para poder ir hacia allá. Fíjate que yo estoy seguro que la estrategia de ventas está errada. Y es precisamente con el paradigma de la entrega. Mientras ustedes pueden quizás dar una conferencia en una ciudad para, pónganse 200, 300, 500 personas, supónganse que tienen una buena convocatoria, con estos medios pueden dar las conferencias para miles de personas. El asunto está entonces en que el formato tiene que ser atrevido, tiene que hacer cosas que no hace nadie. Tiene que innovar hasta el punto de lograr que el mensaje llegue. Tener posibilidades síncronas y asíncronas de entrega de la publicación. Fíjate, yo hablo con un cliente y le comento lo del libro y le hablo de, pues, ¿sabes? Como siempre, pues yo hablo mucho más de Carlos que de Amancio, y cosa que me parece injusto porque yo tengo una relación con Amancio que dista mucho en el tiempo, mucho más que con Carlos, pero bueno, quizás porque el tema de Carlos suena más sexy, que es el tema de venta. Hablo con mi cliente, entonces le recomiendo que compre el libro y en eso me dice, no, ya lo tengo, me llegó por Kindle, me llegó gratis. Le dije, ¿cómo es la cosa? Que le ¿o qué? O sea, no puede ser. O sea, ¿quién fue el que hizo semejante barbaridad? O sea, si yo acabo de vender al menos 30, 40 ejemplares con esta empresa y ahora resulta que él lo bajó por Kindle, no puede ser. Entonces, claro, en este caso, mi llamada de atención es que quizás lo que hay que hacer es tomar en serio el tema que ustedes mismos desarrollaron de líderes y liderazgo y venta, y ponerlo en marcha a la hora de vender el excelente producto que han logrado. Creo que es injusto, y me van a disculpar, que el libro Persona compra Persona tenga más éxito editorial que el libro que han hecho juntos. Y no porque deniegue el excelente producto de Carlos, que ya Carlos sabe que yo le reconozco el gran aporte que hizo a la humanidad. Fíjate qué interesante, a la humanidad con su libro, porque el solo hecho de haber mostrado el aspecto personal, familiar, íntimo de él, y mostrarlo así ante el público, ha hecho que mucha gente lea el libro y se conmueva. Hace poco acabo de ver un artículo escrito por alguien que recibió el libro hace varios años y no le había hecho el menor caso. Y a raíz de las conversaciones de coaching conmigo, dijo, pero si yo tengo ese libro, a mí me lo dio el autor hace como 5 años, algo así, era una cosa así. Y entonces agarró y escribió un artículo que está en el LinkedIn, Luis Paul Rojas, de allá de Guayaquil, y escribió un artículo dedicado a Carlos con respecto al libro. O sea, no estoy diciendo que el libro no sea valioso. Estoy diciendo que este libro tiene que tener mayor alcance porque tiene el tema de ventas, el tema de liderazgo, el tema de ventas. Claro. Es hay que tener esto, suficientemente sexy, pero la mezcla de liderazgo y ventas es un tema necesario. O sea, total. Y ojo, además, Adrián, disculpa, hay que también tomar esto en una dimensión correcta. ¿Ok? Personas compran líderes tiene 2 meses en el mercado. No sé si hemos cumplido ya los 2 meses del lanzamiento como tal, en medio de una pandemia. ¿Ok? O sea, cuando yo lanzo Personas compran Personas, oye, el Valle de la Muerte no fueron 2 meses, fueron como 8 o 9 meses hasta que el libro finalmente, y en una situación totalmente distinta, donde yo iba a las empresas, donde iba a tal. O sea, lo que te queremos decir con nosotros con esto es que obviamente, si tú comparas ahora el nivel de ventas de Personas compran líderes en digital, ya superó a lo que se ha vendido en Personas compran Personas en digital. O sea, ya
un libro con 7 meses, con 2 meses, ya ha vendido más en su formato digital que uno de 7 años, porque está de alguna manera aprendiendo. Pero lo que te queremos decir es que todas esas estrategias que tanto Amancio tiene como en su primer libro y la mía, hay que hay que hacerlas distintas, mostrar cosas nuevas. Lo que tú nos dices es espectacular. La piratería es una cosa impresionante. Ustedes no me van a creer. Estaba en un grupo de facilitadores a nivel LATAM que organizó nuestro gran amigo Helio Serpa. 120 facilitadores. Y se arma una conversación porque uno de ellos dice, señores, aquí les mando los libros en PDF y mandó como 10. Y yo, bueno, inocentemente le pregunto, oye, disculpa, ¿tienes la autorización para circular el libro así? Y él me dice, no, ¿sabes qué? Cuando tú compras un libro, lo puedes reproducir tantas veces tú quieras, porque ya lo compraste una vez, y lo puedes reproducir 1000 veces. Y yo le decía, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? O sea, fulanito, si tú dedicas 2 años a escribir un libro, yo entonces compro uno por $12, $18, le saco fotocopia, lo saco en PDF y distribuyo 1000, ¿tú tienes problema? Sí, claro, claro, el hombre no tenía ningún libro, ¿no? Publicado, pero es cierto, eso es un tema que ahora lo digital, pues mira, la gente pues lo va a tener mucho más fácil que así en PDF. Pero nada, como cuando yo trabajaba en Microsoft, cuando sale el software libre, Bill Gates dice, ¿cuál es el problema, gente? Estamos hablando con un competidor que es más barato que nosotros. Es lo que decía, no que el otro era gratis, sino él decía, señores, estamos compitiendo con un competidor que su precio es más barato que nosotros. Y así, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, y te damos las gracias, Adrián, porque este espacio, pues precisamente nos permite llegar a una audiencia increíble que tú manejas, que tú tienes, y bueno, y nos permite pues hablar de este muchacho y que ojalá que la gente se sienta motivada a tenerlo y sobre todo regalarnos ese feedback, porque ya estamos en todo ese proceso de la segunda, de una posible segunda edición. Yo te garantizo que la audiencia va a tener por lo menos una persona que soy yo. Esa es la audiencia que yo te garantizo y a mí me encantó la conversación con ustedes dos. Ya llegó a su final. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ambos y dejamos que Amancio cierre. Eso que nos une siempre. Le doy gracias al Señor por haberles conocido y que hoy ya coincidimos los tres aquí. Gracias, pana, gracias, Carlos, gracias, Adrián, por este espacio, por tu amistad de siempre, que sabes que quiero, valoro y que para mí es importante. Y eres un referente tanto en el tema de liderazgo como en el tema de ventas, porque te he visto hacer ambas cosas. Como siempre, nos seguimos viendo